Amigos, bienvenidos a este nuevo video. Ya vieron en el título de qué se va a tratar, de todo y nada. Así que acompáñenme en el siguiente video. Amigos, como ya vieron en el título de qué se va a tratar este video, pues prácticamente de su explicación, y les voy a mostrar lo poquito mucho que le he hecho al carro, que prácticamente no le he hecho nada más todo está en proyectos. ¿Por qué no he subido videos? Pues porque sí se me hace un poco complicado grabar, editar y subir los videos ahorita por cuestiones ahora sí que de lo del trabajo. De hecho, otra vez voy hacia el trabajo y pues ahora sí que no le he hecho nada al carro. Le he estado buscando ahí alguna falla que tiene del sensor MAP. Como ya saben, no le llega señal de tierra de la computadora. Ahorita les voy a mostrar lo que he hecho, y ya le busqué por todos pinches lados y no encuentro ese cable. No sé a dónde llega. Por favor, si alguien sabe dónde llega el cable de tierra del MAP, si llega directo a la computadora o una concentración de tierras, que me diga para buscarlo, porque le he estado buscando continuidad de ese cable y la verdad no lo encuentro. Y en este video, aparte de todo, vamos a hacer algo que se le llama el Big Tree. Bueno, no en sí el Big Tree, sino que simplemente le voy a reforzar la tierra al carro. Vamos a sacar lo que es un cable directamente del poste negativo de la batería al chasis del carro. Este carro ya trae, de por sí trae dos cables. Trae uno que es hacia el motor y otro que es al chasis de bueno, ahora sí que a la carrocería. Pero si se dan cuenta, también les digo, se los voy a mostrar, están muy delgaditos estos cables y pues hay que reforzarlos con uno más grueso. Aparte de todo, los cables pues obviamente ya están viejos. No creo que, bueno, aunque tengan su carro desde agencia, pues obviamente los cables ya a lo mucho han de tener más de 15 años. Entonces estos cables ustedes por fuera los pueden ver bien, pero por dentro se llenan de sarro y pierden su conductividad. Entonces para eso hay que ayudarles a reforzar la tierra. Ojo, no voy a cambiar los que ya tiene el carro, esos se van a seguir quedando. Lo único que se va a hacer es reforzarlo. En este caso les digo, nada más voy a reforzar lo que es el cable de tierra. Pero para los que usan o les gusta meter car audio, ahí tiene un sistema que se llama el Big Tree. ¿Qué es el Big Tree? Lo que les comento: mandar un cable del poste negativo al chasis del auto, un cable del poste negativo al motor y un cable del positivo, ahora sí que lo que es a la fuente de poder y todo eso. Se refuerzan dos tipos de tierras y se refuerza también la corriente. Muchas veces meten un cuarto cable que vendría siendo del poste positivo a lo que es la marcha o al alternador, pues como quien dice, para reforzarlo, porque el jalón del carro audio ustedes saben que a veces es muy fuerte. Para los que les gusta eso de que tiemble todo el carro, en mi caso ya saben que eso no. Ahora sí que nada más sus 4 bocinas que trae de agencia, un estéreo más o menos, y es todo lo que yo le meto al carro, lo que traigo ahorita yo en el carro. Entonces ahorita déjenme llegar a la chamba, ya voy a llegar y ahí les muestro lo que le he hecho al carro, que les digo, en sí no ha sido nada, pero ya se viene un proyectito más o menos bueno. Y para no aburrirlos más, porque por ahí también ya me empezaron a comentar, o varios me llegaron mensajes de que pinches videos aburridos, de que por ejemplo en 20 minutos explico algo, cuando en otros videos en 5 minutos lo explican. Les comento, yo porque trato de explicárselos ahora sí que tornillo por tornillo, porque como les comenté en otros videos, muchas veces los carros vienen diferentes, o los antiguos dueños, antes de que ustedes lo tuvieran, pues a lo mejor el cable azul ellos lo cambiaron por negro, y cuando ustedes vean mi video van a decir, ah chinga, pues si en tu video sale negro y en el mío está azul. Entonces por eso se los trato de explicar paso a paso, y por eso se hacen pues un poco largos los videos, no porque yo quiera aburrirlos. Ese es el primer punto. El segundo que les iba a comentar, no me he retirado porque ya soy millonario de YouTube, como también muchos me los comentaron, de que como ya monetizó, ya le pagaron y ya. No se crean, amigos, no, de esto no se vive.
les puedo comentar. Hasta ahorita, de todas las reproducciones que tienen los videos, y creo que el que tiene más es el que les enseño cómo reparar el motor, que por ahí se acerca a las 15,000 reproducciones. No he generado, sin mentirles, más de $20 en todos esos videos. Y yo necesito generar aproximadamente 60 para que paguen. Si no, no me pagan y me los van acumulando hasta que yo genere $60. Si genero más de 60, pues qué chingón. Ahora, hablando en pesos mexicanos, tengo que generar 1,200 pesos para que se liberen mis pagos. Si genero más, pues qué chingón. Si no genero, pues hasta que los acumule es cuando me pagan. Y no me pagan por video o eso, sino ¿cómo les podré decir? Ahora sí que YouTube paga cada mes, cada 21 de cada mes paga. Si no tienes tus 1,200 acumulados, ya te chingaste porque te esperas hasta el otro mes. Entonces, no crean que ya estoy viviendo de YouTube, ni crean que ahorita les voy a enseñar mi nuevo Lamborghini, como ya saben, el youtuber que se lo acaba de comprar. Ya quisiera yo que me hubieran depositado y vivir de YouTube. Así que ahora sí ya no los aburro más. Déjenme llegar y les muestro qué le he hecho al carro y en qué condiciones está el carro. Les comentaba, aquí le he estado haciendo esta modificación. Bueno, no sé, en realidad este cable del MAF, el negro, no le llega tierra. Ya de hecho desconecté todo este desmadre y no lo encuentro. Ahorita lo que hice fue mandarle una directa a chasis. Yo sé que este viene controlado de computadora, pero no encuentro el cable. Y ya busqué en toda la línea y el cable no está trozado. De hecho, está aquí, es este que tiene cinta. Ahorita yo lo corté, pero ya busqué lo que es hasta abajo en la computadora. De hecho, no sé si se alcanza a ver. Déjenme encender la luz a ver si se alcanza a ver. Por aquí abajo, del lado del... ahora sí que del piloto, por acá abajo está la computadora. Ya chequé continuidad en esos cables y en realidad no le llega continuidad. No sé la verdad. Si alguien sabe dónde llega ese cable, por favor ahí échame la mano para identificarlo, porque ya les digo, chequé la computadora y no llega a ningún lado, no tiene continuidad. Y pues bueno, esa es una. La otra, pues vean, no le he hecho nada al carro. El carro sigue tal y como siempre lo he tenido, vean. Los faros siguen en perfecto estado, no se lo ha tragado. De hecho estoy pensando en que le voy a mandar poner la Minex. Y pues vean, el motor está muy grosso. Yo creo le voy a echar su lavadita, pero aquí sigue. Es lo único que le echo ahorita al carro. Haberle puesto ese ¿cómo se llama? Ese puentecito, pero voy a buscar esa tierra porque no le está llegando. Y lo que les comentaba, aquí del poste negativo hay uno que viene aquí. Déjenme encender la lámpara otra vez. Es este que está aquí. Y abajo, si alcanzan a ver, hay otro. Ese viene y se va directo allá abajo, a lo que es el motor. No sé si se alcanza a ver ahí donde se mueve. Por allá abajo se mueve el cable. Entonces, esos son. Entonces yo lo que voy a hacer es reforzarla, poner uno de aquí. No sé, vamos a buscarle un tornillo al chasis. Estoy pensando que va a ser este. Aquí atrás del filtro hay una de tierras. Ahí es donde vamos a meter el refuerzo. Vamos a sacar ese y lo vamos a meter. Entonces lo vamos a jalar del negativo a ese punto. Déjenme. No, ahorita estoy en el trabajo, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en la casa. Entonces para ustedes va a pasar un segundo, pero yo me voy a tener que esperar hasta el rato, mañana que llegue a la casa, para hacer ese movimiento. Es algo sencillo, no tardan más de 10 minutos y les voy a mostrar el cable. Déjenme continuar, dejen que pase el día y ya al rato que llegue se los muestro. Que se me olvide, estoy aquí afuera de trabajo y vean, aquí les dejo ahora sí que las lonas que tenemos afuera, por si alguien es de aquí de Nicolás Romero y gusta venir. Ahí tiene la dirección, ahí tienen los números. Ojo, recuerden que un diagnóstico no se les puede dar por teléfono. Si alguien es de por aquí, tiene alguna bronca, pues puede venir y aquí con gusto los atendemos. Entonces, y no solamente Pontiac, todo el tipo de marcas. Ahí se ve lo que se hace. Un pequeño anuncio, pero espero si alguien es de por aquí nos puede acompañar. Bueno, bandera, como ya pueden ver, hoy es otro día.
Y vean, aquí ya tengo el cable que les había comentado. Es del terminal negativo de la batería y lo agarré aquí a lo que es este conjunto de tierras. Aquí está en el tornillo, vean, lo pasé todo lo que es aquí atrás, por aquí viene y aquí sube, vean, es todo esto. Entonces, como les comento, ese sistema no les va a aumentar el voltaje, lo único que va a hacer es reforzar el sistema de tierras y ayudarle a repartir ahora sí que lo que es tierra en todo el chasis del auto. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta, estos cables son delgaditos. Aquí podemos ver en comparación los calibres de cable, vean lo grueso, y pues este le ayuda más, entre más grueso mejor. Aquí pueden ver un claro ejemplo. Estos ya los voy a cambiar también y vean, a ver si se alcanza a enfocar. Vean cómo está. Esos son los de positivo de mi... Este va aquí a la caja de fusibles, y ese es el que creo que va directo a la marcha, por acá baja. Entonces esos son los que voy a cambiar. Y aquí, como les digo, aquí pueden ver un claro ejemplo. Ustedes pueden ver su cable así, bien chingón por fuera, todo el forro, pero por dentro ya puede estar así, lleno de sarro. Entonces es por eso que hay que reemplazarlos. Estos yo ya los voy a reemplazar también. Yo creo que no les voy a mostrar el video, ya nada más les voy a mostrar cómo quedan reemplazados, porque pues, como les comento, por ahí me dicen que aburro mucho dando tanta explicación, y como les dije, yo la doy porque si yo les digo hay que quitar esos dos tornillos azules y en su carro los traen negros, pues ahí va a haber confusión. Yo por eso trataba de explicarles bien, pero pues si comentan que les aburre, pues ya mejor lo vamos a hacer así breves. En el siguiente video lo que voy a hacer, le voy a dar una lavada al motor con Karcher. Después les voy a enseñar cuál es el proceso, les voy a enseñar cuál es el proceso para poder lavar su motor, y vamos a limpiar todas las conexiones de los sensores y todas las conexiones eléctricas con un líquido especial. Lo vamos a desengrasar, lo vamos a lavar, después lo vamos a sopletear y vamos a echarle un líquido para limpiar. Es aceite dieléctrico, es un líquido especial que venden, ya se los estaré mostrando. Y pues bueno, banda, espero les haya gustado este video. Vamos a meternos al carro. Está haciendo déjenme mostrarles primero cómo se ven. Perdón amigos, se me cortó el video. Les decía, voy a mostrarles cómo se ven los cuartos, porque me han estado por ahí preguntando cómo se ven los cuartos. Vean, ojo, si su carro hace eso es porque y tienen la puerta abierta, es porque les está avisando que o dejaron las llaves pegadas o dejaron algo prendido. Eso no se espante, nada más es un aviso. Vean cómo suena. Déjenme mostrarles porque me han estado pidiendo que les muestre cómo se ve con los cuartos prendidos, y vean. La verdad no es por presumir. No es por presumir ni mucho menos amigos, pero de por sí este carro así por sí solo voltea las miradas con ese tipo de modificaciones. Bueno, no sé si se le puede llamar modificaciones o adaptaciones, no sé cómo se le pueda llamar. Pues roba más las miradas. Déjenme, me meto aquí dentro del carro. Van a decir que siempre estoy aquí, pero ahí adelante hay una tortillería por aquí y tiene su desmadre de música. No sé si en el video se alcanza a escuchar y me pueden chingar por el copyright. Espero no se alcance a distinguir bien la música. De tomo le voy a meter música de fondo a ver si alcanzamos a distorsionar tantito. Y pues bueno amigo, por el momento sería todo. ¿Qué otra cosa le he hecho? Pues lo único que hice fue conseguirle este tapetito, porque aquí donde estoy, vean, no sé si se puede ver, hay un chingo de tierra y pues sí ensucias el carro. Aquí le pongo su parasol y pues nada más amigos. Lo único, como les comenté, le metí las bocinas traseras. ¿Y qué más le he hecho al carro? Pues nada más, sería todo lo que le he hecho. Nada más quería mostrarles ese sistema de tierras, para que se den una idea. Este sistema, como les comento, les puede ayudar mucho. Les digo de dónde saqué esta idea. Aparte de que yo ya lo había visto y ya había visto que mis cables ya estaban madreados, como ustedes pueden ver.
Aquí en el taller una vez llegó un carro y no le llegaba a tierra un sensor. Entonces lo que hicimos fue con un cable pasacorriente del poste negativo, se lo pusimos al chasis y le llegó tierra y se estabilizó todo el carro. Entonces de ahí ya me explicó el maestro, pues ahora sí que los beneficios de reforzar tierra o tener los cables en perfecto estado. Entonces, como les digo, yo los cables ahora sí que de positivo ya los traigo madreados, como ustedes los pudieron ver. Y pues ni modo, hay que cambiarlos, los voy a cambiar. Es un gastito no tan caro. ¿Cuánto sale más o menos? El metro sale entre 70 pesos. Por ahí hay unos que ya los venden armados. Antes de comprarlos, fíjense, porque hay unos que está así de forro, pero lo de mi dedo así de cobre y así de forro. Entonces no les conviene, por muy gordos que se vean, si tienen poquito cobre, entonces no les conviene. Mejor que compren un poquito más caro a que hagan doble gasto. ¿Por qué? Porque si compran cables pasacorrientes de esos que venden de a 100 pesos, es lo mismo, es mucho forro pero poco cobre. Cuando ustedes pasan corriente, aparte de que no pasa bien, se calientan un chingo. Es lo que les va a pasar si no le meten cosas de calidad aquí en el carro. Entonces pues hay que invertirle un poco. Les digo, ese cable ya lo coticé bueno y sale 70 pesos el metro. En este carro se podrán gastar aproximadamente 2 metros, porque es como medio metro del positivo a los fusibles y como 1 metro y cachito o 1 metro más o menos a lo que es la marcha del carro. Entonces los dejo, amigos, me despido por el momento. Espero les haya gustado este video. Ya saben, me apoyan un chingo suscribiéndose, dándole like para que YouTube siga recomendando los videos. Ahora sí ya voy a tratar de estar un poquito más al pendiente del canal. Sí me he descuidado un poco. Bueno, sí lo he descuidado un poco, lo que es el canal de YouTube y lo que es el grupo, pero voy a tratar de estar un poco más al pendiente. Entonces voy a grabar el video de cómo lavar el motor, se los voy a subir porque también muchos tienen esa duda, que si se lava, que si no se lava. Y les adelanto, lo voy a lavar de una forma donde no se tapa absolutamente nada, ni siquiera el alternador, nada. Entonces lo único que voy a tener cuidado es donde le acabo de abrir las mangueras, o a lo mejor le pongo las mangueras y ya. El siguiente video a lo mejor lo voy a hacer, le voy a dar mantenimiento a la caja, les voy a enseñar cómo se checa el nivel, porque este carro no trae bayoneta. Y pues ahora sí que le voy a bajar el aceite, le voy a quitar el cárter, bajar el aceite, cambiar la coladera, voy otra vez poner cárter y echar aceite. Entonces se vienen videos buenos, amigos. No sé qué les gusten más, comenten por favor si modificaciones del carro estéticas o explicaciones mecánicas. Pues ya está, ahora sí que ahí coméntenme por favor, espero su apoyo, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video, amigos.